Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Yo soy el señor Conejo y hoy vamos a reaccionar a un vídeo de VisualPolitik, o sea que se viene un vídeo bastante largo. Me lo ha mandado un amigo que también es un suscriptor, así que un saludo, José. Y vamos a ello, a ver qué se cuentan sobre cómo China ha destruido Hong Kong. Y bueno, lo primero de todo es disculparme por la voz, he estado un poco malo y todavía tengo la garganta un poco cogida, con tos y tal, así que por eso me veis un poco raro, pero bueno, ya vamos bien. Hong Kong está de capa caída. La última zona relativamente libre de la China continental está en serios apuros. La llamada región administrativa especial cada vez es menos especial y cada vez es mucho más China. A mí eso no me parece algo malo, sinceramente. China está últimamente muy bien en el tema económico, en el tema de desarrollo, y no me parece que ser más China sea malo. Ser independiente está bien, o sea, tener mucha autonomía está muy bien, pero ser parte de China no tiene nada de malo, sobre todo actualmente. Lo que en cierto modo tiene mucho que ver con la creciente guerra en la sombra que se está produciendo entre Washington y Pekín. Pero eso lo veremos más tarde. El caso es que seguro que muchos recordaréis estas imágenes de 2019. Ese año unos 2 millones de hongkoneses salieron... 2 millones es la estimación que hicieron las fuentes interesadas de este bando respecto al primer día de las protestas, las primeras protestas que hubo de forma pacífica, de marcha antigobierno y tal. Y las fuentes oficiales dicen otra cosa, yo tampoco creo que fueran 2 millones, y ni mucho menos 2 millones fueron el total de gente protestando durante todo el año que ocurrieron estas protestas, ni mucho menos. a las calles para protestar contra el gobierno de la ciudad. Los manifestantes se oponían de esta forma a los planes del gobierno local de aprobar una ley de extradición que hubiera permitido llevar a las voces críticas con el régimen de Pekín ante los mismísimos tribunales del Partido Comunista Chino. Este canal y su demagogia, sus frases de brocha gorda para crear miedo. No, lo que se estaba intentando aprobar era una ley de extradición para cualquier delito. Es decir, si tú matabas a una persona, como ocurrió en Taiwán o en Macao o donde fuera que China no tuviera o Hong Kong no tuviera extradición, que no hubiera posibilidad de transferir criminales, que se pudiera hacer. Luego, esto vino por un caso muy específico que luego comentaré en un vídeo específico sobre las protestas de un muchacho que mató a su novia en Taiwán y luego volvió a Hong Kong, pero como no hay extradición, ese hombre no fue condenado. Entonces, China quería evitar que esto ocurriera. No tiene nada que ver con las voces críticas en los tribunales de China. Es simplemente que una persona, que haya una extradición, que un criminal por cometer un delito en un sitio no se vaya de rosita al irse a otro, simplemente. Evidentemente, esto suponía de facto acabar de cuajo con la libertad de expresión en todo el territorio, lo que resultaba todavía más grave. La libertad de expresión yo creo que es más compleja e incluye más cosas que esto. Pero bueno. Cuando tenemos en cuenta que Hong Kong era un lugar de reunión habitual para los disidentes chinos que buscaban refugio. Pero, como veis... No solo para los residentes chinos, Hong Kong ha sido el paraíso de también las mafias, de criminales huyendo de China. O sea, Hong Kong tiene una historia de ser el refugio de los criminales de Asia que no veas. No me lo pongas como algo bueno. De repente, de la noche a la mañana, muchas personas pasarían a estar en el punto de mira de los tribunales chinos. Al final, amigos, esa ley no se aprobó. Claro que poco tiempo después Pekín se salió con la suya por otros medios. Fijaos. Sí, efectivamente, al final la ley de extradición no se ha aprobado al final. Pero bueno, China ha puesto varias medidas después de ese año de protestas de terrorismo, como decimos algunos. Ha puesto unas medidas bastante fuertes que se han pegado un tiro en el pie. El sector prodemocrático y anti-China se pegó un tiro en el pie porque tomaron medidas tan extremas, hicieron cosas tan malas que al final se han puesto sobre ellos mismos algo que no querían en absoluto. Con la nueva legislación de seguridad nacional, China demuestra que nunca aflojará su control sobre Hong Kong. Hace 21 años, medio millón de hongkoneses salieron a las calles para detener el artículo 23. Este mes Pekín finalmente ganó. Queridos amigos, amigas de VisualPolitik, ahí justo en ese momento del que estamos... Actualmente, a época de este vídeo, el artículo 23, además, ha sido expandido con otro anexo. Pero bueno, ahora lo veremos más en detalle, imagino.
hablando, la historia de Hong Kong cambió para siempre. Y no os penséis que estamos exagerando. Desde entonces las cosas han ido de mal en peor. Incluso recientemente Pekín ha obligado a Hong Kong a aprobar una ley que obliga a las autoridades de la ciudad a poner en manos de las autoridades chinas a cualquier persona que pueda ser considerada como una amenaza. No, las personas que cometen delitos en Hong Kong no tienen por qué ser juzgadas en China. Se les puede seguir juzgando en Hong Kong perfectamente. De hecho, todavía hay gente que cometió delitos durante las protestas que están siendo juzgados en Hong Kong, condenados en Hong Kong y encarcelados en Hong Kong. O sea, lo de la extradición con China es una opción para algunos delitos, pero no es todo, ni es siempre, ni es para disidentes todo el rato. Es una opción que existe cuando hace falta, pero Hong Kong sigue teniendo su sistema legal, su sistema de cárcel y todo como antes. Sea cual sea el motivo. Por supuesto, para los hongkoneses esto ha supuesto un cambio radical en su forma de vida. La libertad de expresión, la confianza en las instituciones locales y la seguridad jurídica se han evaporado. Bueno, eso sí es cierto. La gente le tiene bastante tirria al sistema legal de Hong Kong. Imagino porque va en contra de los intereses de mucha gente. Y porque la verdad es que el gobierno a veces hace unas tonterías y tiene una forma de comunicarse con la gente y de proponer ideas que son raras, ¿sabes? Como cuando ves el gobierno de España y dices, ¿pero qué hace? ¿No te das cuenta que eso no es lo que la gente quiere? ¿No te das cuenta de las críticas? Pues Hong Kong parecido. Y eso ni siquiera es todo. En los últimos años, Pekín ha ido ampliando su influencia y control sobre Hong Kong de muchas otras formas. Por ejemplo, se ha reformado el sistema electoral para garantizar a Pekín que no salga ningún opositor al régimen como legislador. Eso sí es cierto y es una cosa que yo entiendo por dónde viene, ya que esa sección de la política causó un año de disturbio de terrorismo en la ciudad, pero también entiendo que siendo Hong Kong un sitio con autonomía política, o por lo menos más anteriormente, que ahora no pueda haber voces del otro lado en absoluto, no me convence del todo. O sea, yo entiendo que siendo China una dictadura de partido y tal, pues es natural, pero sí es cierto y yo no lo veo bien del todo. Solo aquellos considerados como auténticos patriotas podrán gozar de esta condición. Asimismo, ahora las escuelas tienen que impartir lecciones sobre patriotismo y la seguridad nacional. Incluso... Bueno, normal, ¿no? O sea, quiero decir, si hay una ley nueva habrá que estudiarla, la gente tendrá que conocerla. Tampoco está diciendo que escuelas, si son institutos, si son de primaria, que no creo, si hay universidades, o sea, hay que ser un poco más detallista cuando hablamos de estas cosas, creo yo. Algunos libros de texto nuevos niegan que Hong Kong haya sido alguna vez una colonia británica. Yo creo que eso se lo acaban de inventar. A mí eso me parece un bulo y de verdad no creo que eso ocurra. Sí entiendo que a lo mejor han cambiado el tono con el que hablan de esa época. A lo mejor no es el Hong Kong británico, a lo mejor han cambiado el nombre, pero vamos, que nieguen que Hong Kong ha sido una colonia británica, ni mucho menos. Sobre todo, ¿dónde están las pruebas? No pones un pantallazo de un libro, no pones el título, no dices nada. O sea, este tío dice cosas y tú te las tienes que creer sin que te muestre ninguna prueba. Esto de los libros que nieguen que Hong Kong haya sido inglesa me parece una mentira. Que no te digo que no hayan cambiado el tono, que sea más beligerante, que hayan cambiado el título de Hong Kong, pero vamos, negarlo del todo, absolutamente mentira, vamos. Amigos, ¿recordáis estas imágenes? Estamos viendo ni más ni menos que el acto de transferencia de la soberanía sobre Hong Kong entre Reino Unido y China en 1997. Para muchos ahora, sin embargo, esto simplemente nunca existió. Por supuesto, la libertad de prensa también ha sido brutalmente atacada. Y los periódicos que se atrevían a criticar abiertamente al gobierno central, como por ejemplo el Apple Daily. No, todo esto está ocurriendo, todo esto que está diciendo ocurrió después de las protestas, cuando ya por fin se acabó el movimiento y se acabó con ello y todo. Los periódicos que habían participado en la organización de estos eventos, que habían estado haciendo publicaciones pro-separatistas, que habían estado dando dinero a los criminales, todos estos sitios, pues claro, han sido cerrados, porque es que finalmente China, con la nueva ley que ha puesto, el artículo 23, todo lo que quiere hacer es eliminar que las potencias extranjeras se metan con los asuntos de China.
Entonces, o que haya una coalición, o que haya una revelación de secretos. En fin, ahora mismo se entiende que, que ciertos medios de Hong Kong hicieron eh, propaganda extranjera, se aunaron a potencias extranjeras para causarle un daño a la ciudad. Por eso. Han tenido que cerrar sus puertas. Y sí, su editor, Jimmy Lai, por ejemplo, ha sido metido en prisión. Jimmy Lai, en una entrevista hace bastante años, dijo que él lo que quería era que los ingleses volvieran al gobierno de Hong Kong y que volviéramos a ser una colonia. O sea que imagínate el tipo de persona que es y el tipo de ideología que tenía en los últimos años. Y en su medio, además. Pekín, amigos, se ha preocupado incluso de los pequeños detalles. Por ejemplo, prohibiendo las concentraciones anuales que se producían en cada aniversario de la masacre de Tiananmen. En definitiva, los hongkoneses, no todos, pero muchos hongkoneses consideran a los chinos langostas, una plaga. No quieren que estén en Hong Kong, piensan que son sucios y bordes inferiores. La única vez que les importan los chinos es durante el aniversario de Tiananmen. La única vez que parece que les importan la vida de los chinos es cuando lo pueden instrumentalizar para hablar contra el gobierno de Pekín. Eso era una pantomima y una farsa que te cagas. Pero bueno, sí es cierto que ahora mismo no se pueden hacer esas veladas como se podían hacer antes, porque ahora mismo se entiende que todavía hay riesgo de que una concentración de gente de ese tamaño con ese significado pueda causar un rebrote de lo que pasó en 2019. Yo imagino que luego con el tiempo se relajará y se podrá volver a hacer, pero bueno, a saber. Que en los últimos 10 años Hong Kong ha dado un vuelco total. En términos de derechos civiles, está simple y llanamente irreconocible. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. ¿Creéis que nos dará ejemplos de derechos civiles que se han perdido? Vamos a ver. Para empezar, cada vez son más los jóvenes que deciden marcharse. Hablamos de decenas de miles y miles cada año. Algunos se dirigen a Canadá, otros a Reino Unido, otros más afortunados quizás a Australia. Qué curioso, ¿no? Se van a la anglosfera, a todos los países que son de la esfera de influencia de Estados Unidos, ideológico. Han visto que Hong Kong va a estar más sobre la esfera de China, que Hong Kong va a estar más integrada a China, y mucha gente, sobre todo gente relacionada con el movimiento del que estamos hablando, pues han decidido irse donde ellos creen que van a ser más libres, donde ellos tienen de donde su ideología ha partido, es decir, el mundo anglosajón, Estados Unidos y todo eso. Ahora mismo el flujo de gente que se va se ha reducido un poco, pero la verdad es que durante el primer año, después de las protestas, fue muy brutal. Muchísima gente se fue. Y yo entiendo, pues, por el miedo a las nuevas leyes, por la situación económica, pensaban que era mejor. En total, casi el 60% Sí que hubo bastante marcha de gente, pero bueno, ahora ya no tanto. de los jóvenes de entre 15 y 30 años sueñan con hacer las maletas y marcharse. Y hablamos, por supuesto, de una gente muy bien formada y sin la cual Hong Kong difícilmente podrá tener futuro. Ahora bien, no tiene por qué, la mayoría de la gente, bueno, la mayoría, un gran número de estos eran estudiantes universitarios o buscando su primer trabajo. Es decir, tampoco todavía seguimos teniendo 7 millones de personas en Hong Kong. Tenemos gente cualificada de sobra y también hay muchos inmigrantes. ¿por qué os contamos todo esto y por qué somos tan ácidos con la otrora llamada Perla de Oriente? Pues básicamente porque la represión china y el cada vez mayor control político de Pekín no solo se está notando en que cada vez haya menos libertades, también está dañando la economía de esta ciudad, que recordemos es el centro financiero más importante de Asia. Eso es cierto, realmente creo que todavía Hong Kong sigue siendo bastante importante financieramente, pero Shenzhen, por ejemplo, está comiendo la tostada bastante. Y también Singapur, en fin, yo creo que hay varios sitios que ya están siendo muy importantes económicamente y que están tomando parte de la tarta que tenía Hong Kong antes. Pero bueno, si os digo la verdad, yo del tema económico no controlo mucho, así que esta parte quizás no comente nada o comente muy poco, porque si no estoy muy seguro de algo o no entiendo del tema lo suficiente, prefiero no meterme. Y en el tema económico me falta mucha información, me falta mucha experiencia y conocimiento. Un estatus que todavía mantiene, pero donde ya nada es lo mismo. Hong Kong ya no atrae como antes. De hecho, si no fuera porque Pekín está intentando compensar la salida de capitales internacionales y la reducción de las inversiones con una lluvia enorme de millones... Bueno, decías que ser China era malo, que Hong Kong estaba cayendo,
Y ahora me estás diciendo que China está evitando que Hong Kong caiga económicamente dándole dinero. Aclárate, macho. La situación podría llegar a ser catastrófica. Singapur conserva la corona como principal centro financiero de Asia y supera a Hong Kong en todos los factores de competitividad. Y no solo hablamos de bancos y de oficinas. Por ejemplo, el turismo, que suponía en torno al 5% del PIB de la ciudad en 2018, sigue todavía en un 65% de los niveles que recibieron aquel año. En 2020... Se le olvida hablar de la pandemia. La pandemia acabó en Hong Kong, me refiero a acabar de poder funcionar con total normalidad en 2022. Hasta 2022 a principio seguíamos con las mascarillas, con problemas para entrar, es decir, la pandemia cerró Hong Kong, estuvimos muchos años sin turismo, y bueno, sin turismo, con muy poquito turismo, y ha tardado bastante en recuperarse, y todavía no se ha recuperado del todo. Pero vamos, no me lo pongas como que es por las protestas y la represión cuando hemos tenido 3 años de virus paralizando la ciudad, eso también cuenta. 23, el índice bursátil Hang-Seng, el índice de la bolsa de Hong Kong, que normalmente se usa como referencia pues para conocer la salud de la economía de la ciudad, cayó un 15%, mientras que su hermano americano, el S&P 500, subió casi un 25%. Y si cogemos perspectiva, la situación es aún peor. Desde máximos a comienzos de 2018, el índice de Hong Kong se deja casi un 50%. En el mismo periodo de tiempo, por ejemplo, el S&P 500 se ha revalorizado más de un 100%. Vamos, una diferencia y un desastre colosal. Y amigos, la lista podría ser mucho más larga. Miremos a donde miremos, casi todo el mundo señala exactamente al mismo lugar como el origen de todos estos problemas: la madre China. Ahora bien, ¿realmente China quiere condenar a Hong Kong a un gran fracaso? ¿Cómo afecta realmente la ley de seguridad a la economía? ¿Tienen las tensiones entre China y Estados Unidos algo que ver con toda esta historia? Pues... La Ley de Seguridad Nacional, hasta donde yo sé, no tiene una implicación directa sobre la economía. Lo que pretende ser es un control ideológico sobre los movimientos que hay en la ciudad y su relación con China. Es decir, como he dicho antes, la coalición con fuerzas extranjeras, la revelación de secretos, la secesión, la independencia. Es decir, pretende quitar la idea de que Hong Kong pueda llegar a ser un territorio independiente de China, o que las fuerzas extranjeras, los países extranjeros, afecten al funcionamiento de la política en Hong Kong. Económicamente yo no creo que tenga un efecto, pero bueno, si él dice que lo tiene, vamos a ver por qué. Pues bien, veámoslo. A falta de represión, más represión. Amigos, hace tan solo unas semanas nos levantamos con esta noticia. Juicio Hong Kong 47. 14 activistas declarados culpables de conspiración para cometer subversión. Los gobiernos occidentales condenan el veredicto en el mayor caso desde la instrucción de la Ley de Seguridad Nacional. Tras más de 10 meses de juicio y más de 1000 días de arresto, 14 de los 16 manifestantes que estaban siendo juzgados por alimentar las protestas contra Pekín en 2019 fueron sentenciados a prisión. De hecho, hay como... creo que han sido 1000 y pico juzgados. Ha sido 3000 y pico detenidos y 1000 y pico juzgados. Y han ido más de eso a la cárcel, pero creo que estos parecen unos casos específicos. Vamos a verlo. A los tribunales de Hong Kong, los manifestantes habían conspirado para cometer actos subversivos. Pues bien, resulta que algunos de estos condenados eran políticos pro democracia y legisladores de la propia ciudad. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar la definición de subversión, a ver si realmente les pega, si realmente lo han condenado por eso. La subversión es aquello que propone subvertir un orden establecido o que es capaz de ello, bien sea por índole moral, social o política. En una definición tan simple como esta, la verdad es que sí, porque los manifestantes lo que pretendían era, no todos, parte de los manifestantes lo que buscaban era quitar la ley de extradición. Luego las protestas se expandieron a otros puntos, que ya digo, haré un vídeo específico sobre las protestas explicando todo esto, pero otros, un buen número además, lo que pretendían era la independencia de Hong Kong. Iban con un cartel de la independencia es la única salida, agitando banderas del Hong Kong británico, es decir, sí.
Y diréis, ¿qué tiene esto de especial en un país como China? Pues básicamente que antes de 2019 estos acusados no podrían haber ido nunca a la cárcel, porque en Hong Kong las libertades civiles se respetaban. Pero es que, es más, para más INRI el motivo real, no el que señalan las autoridades, es que esta gente se estaba organizando para intentar conseguir una mayoría en el Consejo Legislativo de la ciudad. Un estorbo para... Bueno, políticamente lo podrían haber hecho con las votaciones, ¿no? Con la democracia que tanto les gusta, pues podrían haber estado votando y si hubieran sido muchos, lo hubieran conseguido. Cuando lo quieres hacer mediante la violencia, mediante apalizar a gente que no piensa como tú y pidiendo el regreso de un gobierno colonial, pues bueno. Para Pekín, que se han querido quitar de en medio con acusaciones fabricadas y con la complicidad de los jueces elegidos por el gobierno de la ciudad. Acusaciones fabricadas. Joder, tenía que haber estado este tío en las protestas para que viera a la gente pidiendo la independencia de Hong Kong, que lo puedes pedir, que me parece una ideología legítima. Pero si lo quieres conseguir de forma política está bien, pero cuando lo quieres hacer quemando la ciudad, pegándole paliza a mujeres, bloqueando a la gente y a su trabajo y tal, pues se convierte en un delito, macho. Es que por mucho que te tenga una idea aceptable, cuando tus medios son los que son y estás un año haciendo la vida imposible en la ciudad, si luego te castigan legalmente, pues lo que hay, tío. Lo que, por supuesto, echa por tierra, como os digo, la legendaria independencia de los tribunales hongkoneses. Al fin y al cabo, los propios jueces pueden ser víctimas de las leyes de seguridad nacional. ¿Habéis escuchado? Los propios jueces pueden ser víctimas de la ley de seguridad nacional. Pues claro, la ley de seguridad nacional ahora es una ley en el territorio y los jueces no son inmunes a ninguna ley. Es que en ningún país un juez no es inmune a una ley de ese propio país. Es una tontería, eso es un perogrullo. Y eso se nota a la hora de aplicar sentencias. Este es, amigos, el nivel al que ha llegado la represión en Hong Kong. Hoy ya todo está influido por Pekín. Pues bien, si esta falta total de seguridad jurídica, tanto para las personas como para las empresas, ya supone problemas, ni os cuento si echamos un vistazo a otras cosas impuestas también por el régimen. Por cierto, os recomiendo que hagáis una búsqueda de leyes de seguridad nacional en otros países. Estados Unidos tiene más de una, Inglaterra tiene también. Una ley de seguridad nacional es algo que existe en muchos territorios del mundo y que no solo existe en Hong Kong. Ahora que Hong Kong la ha puesto, es un desastre. Hong Kong no la puede tener porque es China, los otros países la pueden tener porque sí. Venga, hombre. De Xi Jinping en los últimos años. Estoy hablando, por ejemplo, de la nueva forma de entender el delito de espionaje y robo de secretos de Estado. Y es que, a ver, así de oídas puede sonar normal que cualquier país persigue y castigue tales comportamientos. Pero es que, amigos, con China el nombre que se le da a las cosas y lo que luego realmente son no suele tener nada que ver. Fijaos. Este es el típico discurso anti-China, de lo que diga China es mentira porque te lo digo yo, que soy de Occidente y no he estado nunca en China, ni hablo chino, pero como es China es malo y lo que diga China es malo siempre y yo te digo la verdad porque es que China es el demonio. Veréis, una persona o una empresa estaría cometiendo un delito si estuviera compartiendo información que pareciera confidencial. Repito, pareciera. Esa información... ¿Cómo este hombre cómo diferencia qué parece como que es? Me parece que está utilizando un lenguaje gris, está utilizando no casos específicos, está utilizando como la nebulosa para crear un relato sobre nada en concreto, pero que suena peligroso. Ya no tiene por qué ser secreto de Estado. Solo basta con que las autoridades digan que es sensible y que pone en peligro a Hong Kong. Vete tú a saber por qué motivo. Las autoridades no tienen derecho, las autoridades no saben de lo que están hablando. Es VisualPolitik. VisualPolitik sí te va a decir que es realmente un secreto de Estado y que pone en riesgo a Hong Kong. Las autoridades no. Y ojo, porque si esto ya es terrible para la gente de a pie, vamos a recalcar alguna vez más, para las empresas también puede serlo, y por tanto, para la economía en general y el futuro de la ciudad. A ver, que yo entiendo que las autoridades no dejan de ser personas y que están supeditadas a un poder superior. Pero es que él también es una persona con sus secos, con su ideología y que además gana dinero con estos vídeos. Así que él también tiene cierto seco y él también tiene un discurso que beneficie a la ideología que él sigue, que por supuesto es la ideología anti-China, la ideología hegemónica en todo el bloque occidental que es el perrito faldero de Estados Unidos. Pero bueno, vale.
Y es que, pensadlo un momento, imaginaos que sois empresarios occidentales en Hong Kong. Nunca habíais tenido ningún tipo de problema. Al final, esta ciudad era el único espacio auténticamente libre y capitalista de todo el territorio chino. Y ¡zas! De repente se aprueban estas leyes y vuestros abogados, digamos, que os avisan de que, oye, vamos a tener que andar con mucho ojo con la información que compartimos con vosotros porque el gobierno de Hong Kong puede echársenos encima. Entonces, la pregunta es, ¿qué haríais? ¿Algún caso específico, algún ejemplo concreto, alguna información que te estás refiriendo? Es que me estás construyendo un relato con la nada. Empresas van a decirle a los empresarios que no pueden tener información porque las autoridades puede que les digan. ¿Pero de qué estás hablando? Es que no estás hablando de nada. Algunos quizás os quedaríais y tendríais más cuidado a partir de ese momento para no meteros en líos. Eso, por supuesto, sería respetable, pero al final estaréis asumiendo un gran riesgo. Y eso haría que otros muchos, pues nada, decidieseis cerrar y marcharos a otra parte. Salir de ahí por patas en menos que canta un gallo. Pues bien, esto es precisamente lo que lleva pasando en la ciudad desde hace ya algunos años. Se acelera la retirada de empresas de Hong Kong. Los vínculos del hub comercial con la... ¿Sabéis también que ha producido que muchas empresas en Hong Kong cierren? Lo que hemos hablado antes del turismo. Al estar cerrado, al provocar que los chinos o que otros ciudadanos de otros países no pudieran entrar a Hong Kong. La pandemia causó mucho más. La pandemia, no la pandemia en sí, las medidas antipandemia que pusieron en Hong Kong, que hicieron que... Era muy importante en China el tráfico era muy importante en Hong Kong el tráfico de ciudadanos chinos. Había todos los días muchísimos tours, muchísimos autobuses, muchísimos visitantes que venían a la ciudad a gastar dinero, a comprar cosas. Y actualmente no hay tanto, pues por primero, porque Hong Kong sigue siendo carísimo, en China empiezan a tener más y más cosas a un precio menor. Y además, como hemos dicho antes, el turismo y las visitas se han reducido. Entonces, muchas empresas han tenido que cerrar, no solo empresas extranjeras, empresas de Hong Kong también se han reducido bastante. Y sí ha habido una caída importante en este sector. Pero bueno, creo que eso tiene más peso que esta construcción de información que no podemos dar porque puede que nos digan, pero no sabemos muy bien el qué es. La China continental, que las empresas globales consideraban un activo, se han convertido en un lastre. ¿Recordáis la noticia que os poníamos antes sobre Singapur? Pues estas cosas explican buena parte del auge de la ciudad-estado a costa de Hong Kong. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el número de oficinas regionales de empresas extranjeras en la ciudad ha caído ya más de un 5% desde el año 2019. Y vale, esto puede parecerte poco, pero quiere decir... El comienzo de la pandemia, ¿no? Decir que ya ha cerrado una de cada 20 oficinas internacionales. Importantes bufetes internacionales de abogados, como estos que veis en pantalla, ya han echado el cierre. Y estos son tan solo unos cuantos ejemplos. Adel Sou Goddard cerrará su oficina en Hong Kong y apostará por Singapur. Winston Aniston cerrará su oficina en Hong Kong. Varias firmas internacionales han abandonado Hong Kong en los últimos años en mitad de un cambio drástico en el clima político tras la decisión de Pekín de reprimir el movimiento pro democracia de la región administrativa especial, armado con una nueva y controvertida ley de seguridad nacional que se introdujo en 2020. Y no puede ser que, como hemos establecido al principio, ahora que hay territorios en Asia que están mejor sobre la economía, que las empresas y sobre todo bufetes de abogados y tal decidan mudarse allí porque sea mejor para sus finanzas que una ley que a ellos no les afecta, porque yo tengo entendido, o sea, yo soy de los que piensa que las empresas lo primero que quieren es el dinero. A las empresas la ideología les da bastante igual, se van a acercar a la que más beneficios les dé, porque son empresas lo que les interesa es el dinero y el trabajo. Así que si se lo quiere achacar a la ley de seguridad nacional, adelante. Yo creo que se achaca más a la pérdida de negocio y a que hay más beneficios en otros sitios de los que había en Hong Kong antes. Y claro, con semejante percal, lo normal es que el gobierno estaría en alerta máxima, intentando cambiar las cosas para evitar la sangría presente y futura. Sin embargo, ¿sabéis lo que está haciendo el gobierno hongkonés, que recordemos está supeditado cada vez más a Pekín? Pues básicamente darse golpes en el pecho y felicitarse. ¡Qué buenos somos! Sí, tal y como lo estáis escuchando. Paul Chan, el responsable de las finanzas de la ciudad, se congratuló recientemente porque 45 empresas van a abrir o expandir sus negocios próximamente en la ciudad. Sí.
Sí es cierto, lo que ha dicho es cierto y ya lo he dicho yo antes también. A Hong Kong le pasa como en Occidente, que el gobierno es incapaz de hacer autocrítica, incapaz de enfrentarse a las críticas e incapaz de hacer por lo que tiene que hacer muchas veces, que decir, vale, no lo estamos haciendo bien, hemos cometido fallos aquí y allí, vamos a hacerlo mejor. No, siempre es como, no, todo está bien, todo está guay, no os preocupéis, estamos haciendo bien. Pues no, tío, ten un poco de autocrítica también, ¿sabes? Sin embargo, se le olvida un pequeño detalle. 35 de esas 45 empresas son precisamente compañías chinas. Oh, no, empresas chinas viniendo a Hong Kong en vez de empresas extranjeras. Oh, qué horror. Por favor. Primero, somos el mismo país, ¿vale? Legalmente, Hong Kong es una provincia de China, es una región administrativa especial, pero está totalmente dentro de China. Eso en la Constitución, en la ley básica lo pone. Hong Kong es una parte indivisible de China, ¿vale? Entonces es muy normal que las empresas chinas quieran venir a Hong Kong. Y hombre, si lo que está pasando es un reemplazo de empresas extranjeras contra empresas chinas, yo no veo el problema. El problema sería que que Hong Kong no tuviera empresas, que China estuviera desértica. Pero además, ahora que China es la segunda, si no la primera potencia mundial del mundo, está abriendo más negocios con Hong Kong, ¿cuál es el problema? ¿No quería China destruir Hong Kong y le están dando empresas? A ver, te contradices, macho. ¿Os acordáis de cuando os decíamos que China está intentando meter una lluvia de dinero en la ciudad para contrarrestar la sangría de capitales extranjeros? Pues justamente eso. Vale. Gracias. Así que entre unas cosas y otras, Hong Kong es cada vez más China. Esto y las grandes empresas que todavía tiene la ciudad harán probablemente que su economía no se desplome. Pero lo cierto es que cada vez será menos internacional. De hecho, esto es en cierto modo lo que explica que en una reciente entrevista en Finec yo mismo dijese que apostaría por la bolsa de Hong Kong a 10 años vista. Pero eso ya es otra historia. Si te interesa el mundo... No, otra historia. Estás demostrando que China está poniendo Hong Kong para arriba. Lo que pasa es que te molesta que no esté supeditada a las potencias extranjeras y que no esté infectada de pensamiento separatista y de pensamiento anti-China. Eso es lo que te molesta. Pero bueno, vale. Mundo de las empresas y las finanzas, no te olvides de echar un vistazo al Informe K, nuestro canal sobre todos estos temas. Pero ahora bien, en el corto plazo muchos ya lo sabréis, China tampoco es que esté precisamente pasando por sus mejores momentos, económicamente hablando, claro está. Y para muchos analistas el futuro pues quizás tampoco sea demasiado halagüeño. Y es que el gobierno de Xi Jinping también ha sido una pisonadora para la poca libertad de empresa y la seguridad jurídica que existía en la China continental. Y el resultado es que la economía del gigante asiático pues lleva con el freno echado unos cuantos años. Este es un tema del que yo no me voy a meter en profundidad porque no lo conozco, pero sí que he estado leyendo, no recientemente, pero hace unos meses sí que he estado comentando, hay como dos sectores, ¿vale? Hay quien dice, no, China, la economía de China está en la mierda, están cayendo, tal, y hay quien dice, no, la economía de China está creciendo más lento que antes, o creciendo en sectores que antes no crecían tanto, por eso parece que en global no crece tanto. He leído argumentos por ambas partes. Yo creo que China sigue yendo bien, el mercado laboral está bien, las empresas van bien, y dime tú, un territorio del mundo que esté actualmente yendo mejor que China económicamente. A mí me parece que siguen siendo de las principales potencias en este sentido. Que a lo mejor llevan, como dices, llevan el freno un poco echado, pues vale, pero eso no quiere decir que vayan mal. Hay épocas de más crecimiento, épocas de menos crecimiento. Lo bueno que tiene China es que como tiene la economía tan controlada por el gobierno no va a dejar que eso caiga. El gobierno va siempre a hacer lo que necesite para que la economía de China se mantenga. Mientras se enfrenta a retos tan graves como el envejecimiento demográfico o la creciente falta de mano de obra. Y claro, con estos ingredientes, la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos es ¿qué ocurrirá con Hong Kong si un buen día a China se le agota la billetera? Por si fuera poco, ahora ya vamos a empezar con la teoría y la fantasía. ¿Qué pasaría con Hong Kong si a China le pasara? O sea que, imagínate, es que, ya te digo, este vídeo se está construyendo mucho, por un lado, con un seco ideológico muy importante, y por otro, en naderías, en cosas que no están ni probadas y cosas que ni siquiera han ocurrido. Entonces, tiene poco peso este vídeo, la verdad. Tiene cosas ciertas, sí, pero la mayoría bastante morralla, ¿eh? Pues bien,
Si eso llega a ocurrir, ahí es donde comenzarían realmente los problemas. Y ojo, porque no estamos hablando de un escenario que tampoco es que sea precisamente descabellado. Y es que, veréis, aunque no lo creáis, una de las claves puede estar precisamente en el reventón de la burbuja inmobiliaria que hay en China. Ya os lo hemos contado en varios vídeos, tanto aquí como en Visual Economic, como en Si lo hubiera sabido. Tras décadas de inversión estatal en la economía del país, China logró forjar uno de los sectores inmobiliarios más formidables de todo el mundo. Tal es el caso que ha llegado a suponer en los últimos años, entre actividades indirectas y directas, casi el 30% del PIB de todo el país. Sí es cierta burbuja, sí es cierta burbuja con la construcción en China, ya lo sabéis, lo de la ciudad de fantasma y tal, sí que ahí hay un poco de riesgo, pero bueno. Es decir, 1 de cada 3 dólares que produce China está ligado al mercado inmobiliario. Como digo, el gobierno tiene tanto poder sobre la economía y sobre lo que hacen las empresas, que yo no creo que ocurriera como en Occidente, que explotó la burbuja y se fue todo al carajo. Yo creo que China eso lo podía controlar mucho mejor, pero bueno, aún no ha ocurrido. Sí es cierto que es un factor de riesgo, una burbuja que está bastante inflada, pero bueno, de momento se mantiene. Sin embargo, durante años, el crecimiento de grandes inmobiliarias como la famosa Evergrande se alimentó básicamente con deuda. Sin embargo, con la caída de Evergrande ahogada por las deudas, la confianza en el sector inmobiliario del país ha quedado por los suelos. El sector casi se ha quedado congelado y entre 50 y 100 millones de apartamentos han quedado vacíos en ciudades fantasma por todo el país. Eso es donde yo no sé, China, me entiendo que es por tema de, bueno, una empresa pues quiere hacer dinero, pues vamos a construir y el gobierno lo permite porque bueno, venga, construye y ya está, pero menudo desperdicio de recursos, menudo desperdicio de trabajo, el impacto ambiental, de tener construido ahí tantas cosas donde no vive nadie para nada. Eso yo creo que también China debería un poco echar el freno en ese sentido y dedicarse a otras cosas que ya han construido bastante, creo yo. Pero ahora bien, ¿qué diantres tiene que ver todo esto con Hong Kong? Pues bien, el caso es que como Hong Kong cada vez es más dependiente de una China que cada vez parece tener más problemas, el resultado parece estar cantado. Seguro que os hacéis una idea, pero por si no, vayamos paso a paso. Para empezar, ante la marejada que se les viene encima a la economía del gigante asiático, los consumidores chinos han vuelto a hacer lo... Dice, la economía que se le viene encima, como si lo estuviera ya viendo venir, como si fuera ya inevitable. No, ni mucho menos. que mejor saben hacer: ahorrar y blindar sus cuentas de ahorro y reducir sus gastos. De hecho, según algunos estudios, el 60% de los hogares chinos han decidido optar por la vía conservadora de sus finanzas. Y esto, lógicamente, pues no le ha venido nada bien a la economía de Hong Kong. Y es que, suponiendo más del 80% de todos los visitantes de la ciudad, los consumidores chinos ahora gastan mucho menos en los negocios locales. Pero, amigo... Os lo he dicho yo antes, ya no hay tanto tráfico de visitantes chinos. Primero porque le tienen miedo, tienen un poco de miedo a la ciudad, ya han visto cómo los hongkoneses les consideran y por supuesto ya no quieren venir tan a menudo a gastar dinero aquí cuando se les desprecia. Y bueno, luego también pues eso, el tema económico en general, el tema post pandemia y todo eso. A la economía hongkonesa no solo le ha perjudicado que haya menos consumo chino cuando llegan a la ciudad. Lo cierto es que la crisis inmobiliaria ha provocado que la desconfianza de los inversores internacionales se expanda a todo lo que huela a China. Y como os hemos contado en este vídeo, Hong Kong cada vez huele más a China, así que castigo al canto. Y eso ni siquiera es todo. Además, Hong Kong es el principal puente financiero entre China y el resto del mundo. Por ejemplo, en 2021 esta ciudad fue la fuente de casi 3/4 partes de toda la inversión extranjera directa que se dirigió a la Gran China. Pero con los inversores internacionales echando el freno, pues eso también ha hundido los flujos de inversión que pasaban por esta ciudad, lo cual evidentemente es malo para bancos, para consultores, para abogados y para un montón más de profesionales. Pues bien, todo esto explica por qué la bolsa de Hong Kong ha ido tan mal y por qué la economía de la ciudad no termina de carburar. Pero... está el dato que ha dado sobre el beneficio que le ha dado Hong Kong a China es de 2021. Este vídeo tiene unos pocos días, estamos en 2023 y ya está hablando como si hubiera habido una debacle económica. En 2 años ha dado tiempo a ver tanto cambio y tanto desastre. No lo sé, yo de economía cero. Si vosotros lo entendéis y pensáis que es posible que en 2 años haya habido un pendulazo tan grande de situación, decídmelo y me lo creo, pero me parece que en 2 años está haciendo un juicio súper rápido que me sorprende.
Un momento, porque lo cierto es que hay otra razón más por la que la popularidad de esta ciudad, como centro financiero internacional, también podría estar teniendo sus horas contadas. Prestad mucha, pero que mucha atención. Un peón en el tablero. Seguro que cuando os hablan de la Guerra Fría, muchos tenéis en mente lo típico: la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles de Cuba, la carrera armamentística entre el tío Sam y Moscú, o yo qué sé, la caza del Octubre Rojo. Sin embargo, hay otro escenario que suele pasar desapercibido: Hong Kong. Sobre todo cuando hablamos de esta nueva especie de Guerra Fría moderna que se está forjando entre Estados Unidos y China. No se está forjando. La guerra entre Estados Unidos y China, ideológicamente y política, lleva ya muchos años, y es la fuente de todo este conflicto que tenemos de que se piensa que China es un peligro para Occidente, de que los chinos quieren controlarlo todo, de que todo este discurso anti-China que hay, sobre todo en redes sociales, viene por Estados Unidos, porque al fin y al cabo son países enemigos, están en una guerra ideológica y hay mucha propaganda. Si os digo la verdad, yo creo que hay más propaganda occidental anti-China que anti-occidental en China. Que la hay, que existe. Que por supuesto hay gente que habla muchas pestes de Occidente, gente que odia mucho a Estados Unidos, y también se dicen cosas que no son ciertas. Pero en volumen y sobre todo en relevancia, creo que la propaganda anti-China por parte de Estados Unidos y toda su influencia, como son los países angloparlantes y sobre todo de Europa, es mucho mayor que la propaganda anti-americana o anti-occidental que hay en Asia, partiendo de China. Y es que, veréis, cuando en 2019 China inició su asalto definitivo para hacerse con el control de esta ciudad, hasta entonces razonablemente autónoma, Estados Unidos respondió. Hong Kong era autónoma y no tanto. Hong Kong podía hacer sus propias leyes, Hong Kong tiene su propia moneda, tiene su propio pasaporte, pero las leyes que se hacían en Hong Kong siempre tenían que ser aceptadas por Pekín. Es decir, normalmente lo aceptaban todo, porque claro, el gobierno de Hong Kong no es gilipollas y sabe lo que puede y lo que no puede hacer cuando pertenece a China. Pero todo lo que se ha hecho en la ciudad ha tenido siempre el beneplácito de Pekín. Entonces, bueno, ha sido independiente en ese sentido porque no ha querido no serlo, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hay que idealizar las cosas. Respondió exactamente así. Trump firma una ley sobre la democracia en Hong Kong que enfada a China. La medida que... Yo sigo sin entender por qué diantre Estados Unidos tiene que ser la policía del mundo. ¿Por qué Estados Unidos tiene que hacer leyes que involucran a un país que ni es su país, ni le influye en nada y no pinta ni corta? Pero vosotros habéis visto a Estados Unidos firmar leyes sobre lo que ocurre en Ruanda, o lo que ocurre en Vietnam, o lo que ocurre en Rusia. En Rusia quizás sí. Pero bueno, me entendéis, ¿no? ¿Qué pinta Estados Unidos haciendo leyes contra lo que ocurre en Hong Kong y China? Deja a los países a su rollo. Es que Estados Unidos siempre está metiendo bazas y siempre metiendo las narices en todo. Que podría dar lugar a sanciones a funcionarios chinos por reprimir a los manifestantes, obtuvo el apoyo bipartidista del Congreso. Esto demuestra, luego hay más pruebas que os podría traer, de que gran parte del movimiento de las protestas de Hong Kong fue financiado, organizado y planeado por Estados Unidos. Es otra cosa de la que voy a hablar en el vídeo de la protesta. Pero vamos, eso está demostradísimo, que cuando Estados Unidos cortó la financiación a los protestantes de Hong Kong, el movimiento empezó a caer en picado. Así que sí, efectivamente era un movimiento que estaba en coalición con fuerzas extranjeras para perturbar a China y a Hong Kong. No era un movimiento, ya desde mitad hacia el final, no era un movimiento pro Hong Kong, era un movimiento pro occidental. Trump aprobó, con el apoyo de los republicanos y los demócratas, dos leyes que resultarían absolutamente claves: la Ley de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong y la Ley de Autonomía de Hong Kong. Pues bien, estas leyes persiguen dos grandes objetivos. Por un lado, sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones de derechos humanos que se produzcan en la ciudad, y castigar también a los bancos que gestionen transacciones de esos mismos funcionarios. Es decir, Estados Unidos trae su ideología a un territorio que no es el suyo y quiere juzgar a los habitantes y a los oficiales de ese país respecto a sus propias leyes y a su propia idea. Es que es absurdo. ¿Tú te imaginas a España haciendo leyes para que se castigue en Francia cosas que no...
Es que me aturullo, no sé ni cómo comentarlo, la verdad. Es que me parece súper absurdo. Es decir, Estados Unidos quiere condenar a los oficiales chinos porque por lo que ellos creen que son violaciones de los derechos humanos en Hong Kong. Deja de meter la nariz en todos sitios, Estados Unidos, que siempre está ahí creando problemas, creando conflictos y barriendo para casa. Es horrible. Por otro lado, y todavía más importante, retirar a Hong Kong el trato económico especial que tenía con Estados Unidos. Algo que, por cierto, implantó Trump, pero que Biden también ha extendido en el tiempo. Por supuesto, porque al tener Estados Unidos influencia económica en Hong Kong, estaban intentando tener influencia ideológica también, que es precisamente lo que se intenta cortar con todo este rollo de la ley del artículo 23. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el miércoles su decisión de extender la emergencia nacional declarada por el expresidente Trump, que pone fin al estatus especial de Hong Kong con el país. Y amigos, es aquí donde Hong Kong comenzó a notar seriamente los efectos de las tensiones geopolíticas entre China y el tío Sam. Con el fin del Tratado Comercial Especial, Estados Unidos empezó a aplicar sobre los productos de esta ciudad los mismos aranceles que aplicaba China. Y ojo, Vosotros estáis, es que hay que seguir este vídeo con mucho cuidado, porque primero ha dicho, China quiere destruir a Hong Kong. Luego nos ha dicho que China está echando Hong Kong para arriba, dándole dinero y abriendo empresas. Luego nos quiere decir que han sido las potencias económicas extranjeras las que estaban ayudando a Hong Kong a desarrollarse. Y ahora nos dice que Estados Unidos ha afectado negativamente a Hong Kong, subiéndole los aranceles y cambiando la ley de comercio. A ver si que estoy yo loco. A ver si no es China la que está ayudando a Hong Kong a recuperarse y a crecer, y es Occidente la que ahora, porque están molestos, porque su plan ideológico no ha funcionado, la que lo quieren tirar para abajo económicamente, castigándola. ¿No lo veis? esto no es precisamente poca cosa. Estados Unidos ha estado aumentando los aranceles a los productos chinos de un 10 a un 25% en muchos de ellos. Y en medio de toda esta tormenta se encontraba justamente la ciudad de Bruce Lee y Jackie Chan. Esto es lo que explica en parte por qué la ciudad ya no es tan atractiva para los capitales internacionales, en especial... Una pequeña anotación. Bruce Lee es de China. Bruce Lee es de Foshan, la ciudad donde yo vivía antes. Luego se estableció en Hong Kong, es muy importante en Hong Kong, pero es chino. Y Jackie Chan es de Hong Kong y es pro China. Que los hongkoneses le tienen mucha tirria, porque además es muy pro China y ama mucho al gobierno de China. O sea, fíjate. Los capitales occidentales. Pero ese no es su único efecto. Estas medidas del tío Sam están sirviendo para alimentar el discurso ultranacionalista que Pekín está intentando implantar en la ciudad, utilizando desde las escuelas a los medios de comunicación. Al final, como siempre os hemos dicho aquí en VisualPolitik, no hay cosa que más haya reforzado el giro al nacionalismo de Xi Jinping que tener con qué justificarlo. Y desde luego ser atacado por sanciones extranjeras es una buena forma de hacerlo. El caso es... Hombre, a ver, el nacionalismo. Si hay un país asquerosamente nacionalista, va a ser Estados Unidos. Os recuerdo que los chavales en Estados Unidos tienen que cantar el himno a la bandera todos los días en los colegios. O sea que si el nacionalismo es malo, lo debe ser siempre. No puede ser nacionalismo malo cuando es China y el nacionalismo bueno cuando es Estados Unidos. Que se te ve el plumero, chaval. Es que de cara al futuro, las opciones para Hong Kong están en el filo de la navaja. Aunque eso sí, hay analistas que tienen algunas dosis de esperanza, yo el primero, aunque entendiendo que hablamos estrictamente del terreno económico y que ya nada será nunca lo mismo. Pero si la ciudad sigue teniendo instituciones relativamente limpias en el día a día, bajos impuestos y las cuentas en... Instituciones relativamente limpias en el día a día. Eso lo dice ahora. Anteriormente ha dicho que la influencia de China causa miedo porque todos los oficiales y todos los organismos están corruptos con la ideología de China. Sé coherente. Es que estás diciendo una cosa y la contraria a la vez, continuamente. En orden, entonces conservará buena parte de su atractivo para seguir siendo un centro financiero puntero. Y no solo eso, a medida que Hong Kong se vuelve más y más China, eso supone también una mayor integración económica con un coloso de 1.400 millones de habitantes. ¡Buah! ¡Qué problemón! Menuda caída de Hong Kong, que van a tener mucho más comercio con casi 2.000 millones de habitantes. ¡Qué horror!
De hecho, ahora son muchas las empresas que se están abriendo paso en el gigante asiático. Este es, por ejemplo, el caso de Café de Coral, una de las Joder, una mierda de sitio. Café de Coral viene a ser comida de Hong Kong, pero comida rápida también. Es decir, arroz con salchicha, pescado frito con una sopa, filete de pollo con huevo. Es decir, comida muy simplona, muy de influencia occidental, pero también muy propia de Hong Kong, pero hecha de forma rápida y barata. Yo no como ahí a menos que sea una emergencia absoluta, vamos. empresas que forman la cartera de Baltea Global, el fondo de la familia VisualPolitik. A ver, ya os lo hemos dicho muchas veces, el ecosistema de Visual Factory es muy grande y está, por cierto, todo a vuestro. Acaba de admitir que VisualPolitik tiene intereses económicos en la situación de Hong Kong. O sea que un discurso mucho más secado de lo que yo pensaba. Yo al final solo soy un habitante de aquí, yo soy un profesor zucho. Yo de aquí no gano nada ni con el canal. Pero este tío sí que tiene intereses económicos y tiene intereses ideológicos por cómo funciona su empresa. Nuestra disposición, porque, demonios, como siempre también os decimos, todo esto es mérito vuestro. Pero amigos, el caso, siendo honestos, es que otros analistas, sin embargo, no lo ven tan claro. El aumento de la represión puede terminar con las ventajas de Hong Kong frente a otras ciudades de China como Shenzhen o Shanghái. Y eso a la larga. Lo que he dicho antes, esas ciudades ya le están comiendo terreno a Hong Kong bastante bien. La convertirá en una ciudad más. Pues bien, sea como sea, esto es lo que se está comenzando a conocer como la maldición de Hong Kong. Y amigos, ahora la pregunta es para todos vosotros. ¿Creéis que la nueva ley de seguridad de Hong Kong será la puntilla para esta ciudad? ¿Seguirá siendo Hong Kong uno de los mayores centros financieros y económicos del mundo? La ley de seguridad nacional va a hacer que, o la idea, lo que pretende hacer es que Hong Kong se convierta en un sitio muy estable ideológicamente y políticamente, y que esté en línea con el gobierno de China. Entiendo, por supuesto, yo entiendo a él y a vosotros seguramente de que vosotros preferís un sistema más occidental, donde haya ideologías que se contraponen y que haya muchas opciones de gobierno y que la situación no cambie para un territorio que ha sido resistente a esos cambios. Pero bueno, yo no lo veo mal. Yo creo que China hace un buen trabajo manejando su país, con sus carencias, por supuesto, no es un sitio perfecto como ninguno. Y que si Hong Kong se pone en esa línea de ser un territorio con un gobierno capaz, como el gobierno de China, y que la maneja bien, no es tan malo. Entiendo vuestra postura de ser demócrata de toda la vida. Yo hace tiempo que dejé de pensar en ese juego, porque a mí la democracia me parece un poco una pantomima, la verdad no tiene una relevancia, porque al final no estás votando a nada, estás votando al aire. Te dan una idea, el otro te da una idea y cuando llegan al poder no hacen nada. Entonces yo casi que prefiero un gobierno como el de China, no porque sea una dictadura, sino porque realmente hacen lo que se proponen hacer y cuidan del país a día de hoy, que luego en el futuro cualquiera sabe, y si Hong Kong se mete en esa dinámica, a mí me parece bien. ¿O por el contrario, los capitales extranjeros se marcharán a otros lugares como Singapur y los chinos se quedarán en los tradicionales centros de Shenzhen y Shanghái? Pues bien, abramos debate aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí. Bueno, lo dejamos aquí, ya ha terminado el vídeo. Contadme qué os ha parecido, cuál es vuestra opinión en todo esto. Si tenéis alguna idea de que queráis debatir conmigo, adelante también. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Me voy a descansar la garganta. Adiós.